La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y hoy nos vestimos de gala con la presencia de la magistrada Leida Margarita Piña, que, como habíamos dicho, fue miembro de la Junta Central Electoral, fue miembro del Tribunal Constitucional, primera sustituta, con un currículum impresionante de doctorados y posgrados, y que afortunadamente logramos conseguirla para el programa, en momentos en los cuales parte del debate es el proyecto de reforma constitucional que reposa en el Consejo Económico y Social y que se supone que va a ser debatido por todos los participantes. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un honor para nosotros. Para mí, un gran honor. Igualmente para mí, yo quiero también no solamente agradecer la gentil invitación que ustedes me hacen, sino también felicitar su interés por un tema tan relevante como es el de la reforma, el proyecto de reforma a la Constitución. Sí, usted lo tiene ahí, yo lo tengo aquí también. Sí. Tiene muchas cosas, doctora. Al país se le vendió, y yo pienso que mucha gente lo compramos, de que era necesaria una reforma constitucional para sacar el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y para fortalecer, blindar la independencia que ya hoy disfrutamos, supuestamente, y con la Constitución. ¿Se logra ese propósito con este proyecto? La verdad es que es más un proyecto mediático que sustantivo, en el proyecto. El primer señalamiento por el cual comenzaría es que el llamado propósito de independizar el Ministerio Público, primero, está consagrado en la Constitución del 2010 y en su ley orgánica, tiene pues una serie de principios rectores y de garantías que obviamente no justifica la reforma, porque me ha sorprendido sobremanera que el proyecto no tiene ninguna propuesta concreta con relación a ese supuesto propósito de independencia del Ministerio Público. Lo remite a una ley orgánica. La Constitución actual del 2010 tiene 147 reservas de ley, de las cuales más de 90, 10 años después, 11 años después, están pendientes de desarrollo. O sea, entonces el transitorio dice que, bueno, el presidente de la República, hasta tanto esa ley, esa supuesta reforma, esa reserva de ley para independizar el Ministerio Público, nombrará al Procurador General de la República, que por demás quiere cambiar el nombre. Y a 6 años. Y a 6 años. Pero hay muchos aspectos ahí. Yo quisiera también destacar, señores, es que no podemos divertirnos. Las cosas siempre se pueden hacer de 1000 maneras. Pero nosotros no podemos divertirnos en un Estado de Derecho a cambiar, o sea, como si fuera un divertimento, las reglas del juego. Eso genera inseguridad jurídica, eso genera incertidumbre, eso es una operación mayúscula, una reforma. Es extemporáneo, doctora. Es inoportuno, no es necesario. No es necesario, pero el tema del Ministerio Público, que decían, bueno, nosotros hemos argumentado y decimos, pero si la prédica de este gobierno es que el Ministerio Público es independiente, ¿por qué están propiciando una reforma constitucional que el mayor beneficio es que tengamos un Ministerio Público más independiente? Y entonces dicen, no, pero es para blindar, que es una frase muy de moda, esa independencia más allá de este gobierno. Por experiencias pasadas de que políticos han sido quienes han liderado el Ministerio Público. ¿Usted piensa que esta es una justificación válida como para hacer esos cambios? Mire, cada gobierno, cada presidente de la República en cualquier país del mundo, con la misma Constitución, gobierna con determinados estilos. Los Estados Unidos tienen, ¿cuánto? 2 siglos con una Constitución. Francia tiene una Constitución estable en décadas. España igual. Y cada gobierno, o sea, con ese mismo instrumento jurídico, digamos, tiene perfiles distintos en sus periodos de gobierno. Pero resulta que justamente, y como lo señalas, el Poder Ejecutivo, el gobierno, insiste y demuestra que efectivamente el Ministerio Público goza de una independencia. Entonces, ¿de qué independencia estaríamos hablando? Si está con exactamente el mismo régimen constitucional
ilegal que tiene actualmente. No sé si estoy explicándome bien. O sea, se ha logrado una independencia con esas mismas reglas. ¿En qué depende? En la idoneidad de la persona que ocupa la Procuraduría de la República, porque déjeme decirle que la Constitución del 2010 instaura la carrera, constitucionaliza la carrera del Ministerio Público. Y oh sorpresa, el Procurador General Administrativo, que hoy en la Constitución del 2010 sale y debe salir, un requisito es que sea egresado de la carrera, este proyecto lo suprime para decir que sea una persona doctor o licenciado en Derecho con 10 años de experiencia, entre otros requisitos. O sea, suprime el que sea el resultado de una carrera. Ese es un blindaje. O sea, es un retroceso. Doctor, usted es experta en el tema y como decía Ramón, usted tiene un currículum en el cual nos sentimos muy orgullosos de él, como dominicana y como gran dama y amiga que es. El tema de tocar la Constitución, que es algo que todos los gobiernos, por lo menos aquí en la República Dominicana, cuando están en oposición dicen que es intocable, pero cuando llegan al gobierno pretenden modificar la Constitución. Ese apetito por esas tantas modificaciones, ¿a qué usted cree que obedece? Siempre obedece a un interés puramente político y casi... Pero que nos falta madurez jurídica, nos falta... ¿Qué tipo de condiciones no tenemos nosotros? Justamente, es un problema de actores y de interacción de los actores con las reglas. Nosotros no podemos mantenernos discutiendo constantemente las reglas del juego. No sé si me doy a entender, o sea, yo voy a poner el caso en el proyecto del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es renovado gradualmente y han habido 2 renovaciones desde su instauración en diciembre del 2011. Este proyecto propone que esa renovación... 10 años después. Sí, 11 años después, que esa renovación sea igualmente por gradual, como efectivamente está en la Constitución, pero que la presidencia sea por 3 años, pero es que actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura puede efectivamente decidir por qué periodo de tiempo nombra el presidente del Tribunal Constitucional. La Constitución no lo limita. Es decir, que eso no es necesario. No es necesario, absolutamente, pero peor aún. La Constitución del 2010 prevé 2 sustitutos. 2 sustitutos que han operado o que hemos operado, me tocó a mí ese privilegio, y en algunos momentos, bueno, por ejemplo, el segundo sustituto estuvo en un momento ausente por cuestiones de salud. O sea, se puede presentar cualquier situación, o sea, está asegurada la sucesión en el mandato del tribunal. No, pues ahora es la propuesta que sea un sustituto y que a falta de este o del presidente, el presidente sea elegido por el restante periodo entre sus pares. Pero ¿cómo vamos a distorsionar un sistema que está funcionando, que ha funcionado con eficacia, que han habido... Y que aporta ese cambio. Pero totalmente, no aporta en algo que es nuevo, porque apenas van 11 años. Pero no solamente eso, sino que también lo propone para los otros órganos, por el Tribunal Superior Electoral y para la Suprema Corte de Justicia. Y 9 años. No, pero, oye, pero el problema es cómo tú vas a... ¿Sabes el problema que generaría en este país una elección entre sus pares de un presidente? O sea, las componendas que pudiera haber, ¿cómo le digo? Se abrirían campañas internas. Además habría falta de continuidad. Pero doctora, por favor, o sea, dejémoslos a todos con la misma legitimidad de origen. El Consejo Nacional de la Magistratura los nombra a todos y determina los periodos de presidente y sustitutos. Y cuando se reúna de nuevo, pues realmente elige otro como lo entienda, si en el caso de una renovación. Pero es realmente inquietante. O sea, pero ¿por qué cambiar una cosa que funciona, que está bien? Pero eso por referirme al... No, pero en el caso del Tribunal Constitucional, doctora, que usted desde el inicio es una mayoría de 9 para todos los casos. Entonces, el proyecto plantea que solo será 9 para los recursos de inconstitucionalidad, para 2, y que el resto de los casos sea referido a una ley. Esa ley va a deber a la mayoría. Sí. Yo no soy abogado y para mí eso es terrible. Una garantía democrática para
un órgano como el Tribunal Constitucional que decide asuntos tan trascendentes en un país es justamente la mayoría calificada. Eso es una de sus garantías, que ese consenso, que esa deliberación sea lo suficientemente sistemática, rigurosa, consensuada para esa definición, porque no es un tribunal ordinario. En consecuencia, ¿cómo pretender que dentro de esos otros aspectos que tendría mayoría reducida en el proyecto, está nada más y nada menos que el control de los actos y de las leyes que en un periodo de excepción puedan producirse, que están bajo control de la constitucionalidad? Entonces, un momento tan trascendente como eso, o unas decisiones tan trascendentes, le vamos a poner una mayoría simple. O sea, eso realmente es una cosa, como le digo yo, impensada. Cuando se propone una reforma o incluso una ley, es más, hay una disciplina que es la legística, que mide las consecuencias y estudia las consecuencias de esas decisiones. Eso afecta a un conglomerado X en una ley o a un sector, pero una constitución es a todo el mundo, es a un país. O sea, ¿cómo vamos nosotros? Déjeme decirle, también estarían los amparos, que aparentemente la gente, bueno, podría decir, pero mira, son derechos individuales, es una cuestión que realmente es un amparo de una persona que le han violado sus derechos, es una revisión de amparo. Están las revisiones de decisiones jurisdiccionales que también tienen una trascendencia, son decisiones que emanan con autoridad de la cosa juzgada de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo reducir eso a una mayoría simple, la revisión de una decisión de esa categoría? Hay amparos también, óigame, complicados. Incluso en el Tribunal Constitucional se presentan a veces amparos con, digamos, violación al derecho de la propiedad y que entonces le indemnicen por sumas, pero extraordinarias. ¿Puede eso? Hombre, no soy de opinión, no he votado por ese tipo de decisiones, pero puede ser sometido eso a una mayoría simple. Yo creo que las cosas hay que pensarlas con un poco más de rigor y de responsabilidad en el sistema. Hay que, por ejemplo, la Constitución del 2010 prevé uno del abanico de derechos ciudadanos, la iniciativa legislativa, a un 2% del padrón electoral, que la iniciativa legislativa ciudadana que estuviera apoyada por un 2% de los inscritos en el padrón electoral. Ciertamente, esa es una disposición bastante generalizada en otras constituciones. Este proyecto habla de que 25,000 ciudadanos tengan derecho a formular una iniciativa legislativa. Es una medida populista y que implica también una distorsión de la lógica interna del sistema que tenemos, que es representativo, por eso están los congresistas y esa es su labor, hacer la ley, y entonces se equilibra con medidas de carácter de democracia participativa, de manera que un 2% de los inscritos en el padrón, que sería representativo. Yo no sé si la lógica interna de esto es decir, bueno, como cada 25,000 habitantes tiene derecho a un legislador, vamos a ponerle, pero ese es el 0.002% de los inscritos en el padrón. ¿Es eso representativo? No. ¿Es eso garante de una... pero no sé si me doy a entender, o sea, realmente a mí me sorprenden mucho las propuestas. Por demás, hay desarrollos ahí que tendrían que ver con aspectos legislativos, que ya están contempladas, pero que lo desarrolla. Ahí podríamos pasar en cada aspecto. No sé, es una cosa como poco pensada y por demás, como le digo, lo del Ministerio Público me asombra. ¿Cómo remitir eso a una? Entonces no hay propuesta, yo no sé si me voy a entender, no hay objeto de discusión si ese sería el punto nodal y el propósito central de la reforma, o mediático, como digo, del propósito de la reforma. De manera que, óyeme, usted mismo hace un momento, don Ramón, explicaba el momento en que vive el mundo.
situación geopolítica compleja. Nosotros estamos saliendo, suponemos que estamos saliendo de una pandemia. ¿Cuál es la necesidad de, porque no es como reformular lo que ya existe con cuestiones realmente disfuncionales? En el tema del Tribunal Constitucional, otra cosa que me causó realmente impacto, o sea, como les digo, tiene una sucesión asegurada, se ha renovado ya 2 veces y ahora en el 2023 cesarían 5 de los magistrados, de los cuales los 3 presidentes y los 2 sustitutos salen en el 2023. La propuesta es que esa elección, esa sucesión, ¿verdad?, esos 5 sean que fueran electos, lo sean por 10 años. Óyeme, cualquiera podría pensar, ¿tiene eso un trasfondo político? Porque 10 años. No, 10 años y la plana mayor, por decirlo de alguna manera, del Tribunal Constitucional, su presidente y 2 sustitutos. O sea, no sé, eso salen en el 2023, o sea, antes del término de este gobierno. Que serán escogidos. Vamos, doctora, vamos a hacer una breve pausa porque nos estamos metiendo en un terreno interesante, que es el de los trajes a la medida. Volvemos con la doctora Lady Margarita Piña. No se pierdan, que esto está demasiado interesante. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos sentimos muy honrados de la participación de la doctora Leida Margarita Piña Medrano. Ella es ex jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y el tema que estamos dilucidando en el programa, requiriendo sus experiencias, es una propuesta de reforma constitucional. Doctora, hay una serie de, bueno, ya usted ha explicado ahí, no podemos mostrar, ¿no?, todas las observaciones que usted le ha hecho al documento. Hay muchas especulaciones, y esto es, como lo digo, son especulaciones enviadas por un experto constitucionalista, que lo que se buscaría detrás de todo esto es que la edad del voto sea 16 años, que puedan votar militares y policías, que todos los nacidos en territorio dominicano sean dominicanos, es decir, eliminación de las restricciones del jus solis, la reducción de la mayoría para ganar las elecciones con un 40%, la inclusión de las 3 causales, que ningún expresidente podrá ser presidente de la República, estatización del sistema de pensiones y de salud, entre otras conclusiones que algunos expertos dicen que pudieran derivarse de este proyecto. Sí, es un riesgo, indiscutiblemente, llegado un proyecto de una ley de convocatoria. La Asamblea es soberana y podría realmente abrir discusión en cualquier otro punto, o sea que podríamos encontrarnos con un cambio total del régimen constitucional que tenemos. Hombre, la opinión pública casi siempre acusa, ¿verdad?, un disfuncionamiento aquí allí en algún estamento del Estado. Es un problema de cultura política y no de diseño del régimen. Es un problema del sistema. O sea, por ejemplo, nuestro régimen constitucional es presidencial. El sistema, el funcionamiento del mismo es presidencialista. Lo es por los actores, por la cultura, por la interacción. O sea, los equilibrios, por ejemplo, los mecanismos de peso y contrapeso en los poderes están previstos en la Constitución, pero su ejercicio es débil. El otro día oía a un joven legislador señalar que en el Congreso pasan los proyectos en función del interés que el Ejecutivo tenga en eso. Y se supone que el Congreso sea soberano en sus decisiones. Entonces, esa deformación del sistema a un presidencialismo tan agudo es lo que, digamos, provoca a veces señalamientos que invitan a la gente a inclinarse por cambios en el diseño, cuando ese no es el problema. No sé si me doy a entender. Por otra parte, es importante que este país también, y lo he dicho, recuerdo en una entrevista en el año 91,
una prestigiosa periodista que me hizo mi primera entrevista llegada al país, y le sorprendió mucho porque en ese momento todo el mundo acusaba el artículo 55 que le daba poderes extraordinarios al presidente de la República. Y todavía los tiene. Pero es que son los poderes normales de un régimen presidencial. Tiene menos poderes que no lo tiene el presidente de Francia, que es un régimen parlamentario. O sea, un régimen presidencial supone que el presidente gobierne. En días pasados leía una entrevista del doctor Esquea, donde justamente señalaba una cuestión que es consustancial a la lógica del sistema presidencial. Dice, el presidente de la República es el garante del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Necesita un brazo ejecutor para eso, y ese brazo ejecutor es el Procurador General de la República. No desligarse de la figura, o sea, desprenderse de ese nombramiento es como le digo yo, es rediseñar el sistema presidencial, porque es que necesita de ese brazo ejecutor para el cumplimiento de eso. Entonces se supone que la actuación responsable de todo el mundo nos lleve a la objetividad de las decisiones, a la responsabilidad en las decisiones. O sea, siempre va a haber un margen que va a depender de las personas, del comportamiento de las personas. Por otra parte, bueno, aquí hay también otro que ahora me viene a la mente. Este proyecto propone que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda destituir a las personas que nombra, a los cargos que nombra. Pero nosotros tenemos un sistema muchísimo más garante, pienso yo, que reducirlo a un pequeño grupo de personas, aún sean estos electos por el voto directo, o sea que sería ellos hacen una elección indirecta, pero nosotros tenemos un sistema donde, con mayoría calificada, donde la Cámara de Diputados acusa en caso de faltas graves y el Senado entonces decide sobre esa acusación. Bueno, ese es nuestro sistema, tiene sus méritos porque tiene la pluralidad democrática. No sé si me doy a entender, supone un consenso muy amplio, pero usted supone una persona decidiendo asuntos tan relevantes como cuestiones electorales y a nivel del Tribunal Constitucional, cuyo ¿cómo se llama eso? O sea, supresión de cargo. ¿No habría inamovilidad? No, exacto. Bueno, sí, porque sería en caso de faltas graves, pero está sujeto a personas, a un grupo pequeño de personas que pueden tener intereses en esos órganos. ¿Es eso más garante? A mí no me parece que lo fuera. Doctora Leida, el hecho de sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura en la estructura actual, ¿eso es una ganancia? Bueno, todo el mundo en este país se sintió muy representado con la presencia de Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, estamos hablando de una apreciación de personas. Exacto. Y no de posición. Es como el presidente escoja. Exactamente. Entonces, es una cuestión que depende de la persona y no porque fue concebido con que cada poder del Estado tuviera dos representantes. Aquí está pasando algo que yo observo de toda la vida, y es que nosotros elegimos por voto directo un presidente de la República y luego en el ejercicio nosotros estamos constantemente, es como si tuviéramos el presupuesto de que ese presidente es ilegítimo. No sé si me doy a entender. O sea, una decisión del presidente sería un supuesto de ilegitimidad en el sistema, de desconfianza. O sea, lo elige el presidente. Bueno, todo el mundo estuvo muy tranquilo y muy honrado de la participación de la magistrada Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, que depende más bien de la persona y no de la presencia del órgano como... Doctora, hay otro punto del Ministerio Público que a mí me llama la atención como neófito de todo esto, y que le retira la responsabilidad
de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad y le asigna la responsabilidad de formular e implementar la política de persecución contra la criminalidad. Pero esa responsabilidad que le ha quitado no se la asigna a ningún otro. Efectivamente, muy buena observación, ciertamente no se la asigna. Abogado, el supuesto, sí, muy bien, muy agudo. He leído esto. No, muy agudo. ¿Cuál es el, Sí, cuál es el supuesto de una de esas conjeturas que hace un momento leías, Jacqueline? Que eso quiere un Ministerio de Justicia y que habría una cabeza para ese Ministerio de Justicia. Pero no lo define. No, claro que no. Entonces, tiene unas de propuestas indefinidas. ¿Cómo discutimos las propuestas? Me explico. Pero eso también tiene una lógica. Óyeme, si va a ejecutar las políticas de punitivas, ¿verdad? El Ministerio Público, ¿por qué no las puede diseñar la política de criminalidad del Estado? Depende del Estado mismo, de una centralidad. Porque hay otro asunto, señores. Nuestro sistema, vuelvo, insisto, es presidencial. Los ministros no son responsables ante las cámaras legislativas. Tienen la interpelación. De hecho, este proyecto agrega, se supone, una interpelación al Procurador General de la República, llamado fiscal en el proyecto, ante las cámaras. Esa es una figura de los regímenes parlamentarios. ¿Por qué? Porque los ministerios o los ministros en un régimen parlamentario son responsables ellos de esa cartera, son responsables de esa política. Y en caso de un cuestionamiento en el gasto público con relación a eso, de un diseño de política, ellos tienen un voto de censura y tienen que renunciar. Aquí, o sea, los ministros, por ser un sistema presidencial, por responder a esa lógica, son como la denominación anterior, secretarios de Estado son ayudantes del presidente pero el responsable de todo eso, al final, es el presidente de la República. Nosotros no podemos tener un presidente desmembrado de poder, o sea, es un régimen presidencial y debe tener las facultades para gobernar. Y, insisto, tiene menos facultades que no lo tiene un presidente de los Estados Unidos, no sé si me doy a entender, o sea, ese es el diseño, eso tiene una lógica interna. Nosotros no podemos estar combinando figuras de aquí con figuras de allí que al final, contrarían la lógica del funcionamiento del sistema, pero es muy aguda y no es la única cosa que está indefinida. Nosotros vamos a tener que hacer otro programa, doctora, porque se nos agotó el tiempo, pero falta tela que cortar y usted tiene muchas observaciones a ese proyecto. Caso. Así que yo le agradezco mucho y la voy a convocar muy pronto. Espero que participe, gracias, porque tenemos muchas cosas que todavía con el tema de la propuesta de reforma. Muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de luz y de reflexión conjunta como corresponde en un sistema democrático, a que la ciudadanía piense las consecuencias de las cosas que se propone para organizarse como sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y recuerde que esta entrevista, si usted no la pudo ver completa, en nuestro canal de YouTube, Telematutino 11RN, lo podrá ver en mis redes. Así que aprendamos mucho de la Constitución. Nos vamos a comerciales. Volvemos en unos minutos.